Vivir en un pueblo tiene sus ventajas. La primera ventaja es que un pueblo es un lugar donde todos se conocen. Y al conocerse todos, es muy difícil que un pueblo, cualquiera este que sea sucio. ¿Por qué? Porque tú no dejas tu basura afuera y tu vecino, que te conoce de toda la vida, va a dejar la suya. Sabemos cuidar nuestros pueblos. Y es verdad, o sea, estar en un lugar tan pequeño hace que tú conozcas a todos. Y en mi pueblo había muchas historias, unas historias de todo tipo. Mi pueblo es un pueblito enclavado en la montaña. Sus calles son empedradas, empinadas. Sí, las calles son pequeñas. Tú no puedes manejar un auto rápidamente por ahí. No tiene veredas. Si tú, por casualidad, pasas, por favor ten cuidado, porque de cualquier puerta, de cualquier esquina, puede salir un niño jugueteando. Pero en mi pueblo hay una historia que tiene que ver con mi familia, porque hemos vivido ahí desde siempre, desde el tiempo en el tiempo. Y en ese pueblo, la historia de mi abuelo, de mi tatarabuelo, es muy conocida. ¿Por qué? Porque le quitó la borrachera. Mi tatarabuelo, que en esa época era joven, le gustaba beber y le metía al trago que daba gusto. La tatarabuela, Luchita, le andaba diciendo: cuidado, Mateo, que el diablo te va a venir a llevar. Estoy seguro que ella no pensaba que el diablo se lo iba a llevar, es más, no quería que el diablo se lo llevara, pero lo hacía para que él dejara de tomar. Mateo, un hombre joven en esos momentos, como todos, se levantaba de madrugada, porque en un pueblo rural la actividad empieza muy temprano, mucho antes que salga el sol, antes del alba. ¿Y por qué? Porque hay que ordeñar a la vaca. La vaca no da leche. A la vaca hay que ponerla en el comedero, trancarle la cabeza, amarrarle las patas, traer el banquito, poner el balde, hacer el movimiento necesario para ordeñarla, y recién ahí sale la leche de la vaca. Pero la vaca no te da la leche, tienes que trabajarla. Igual el campo. Para ir a tu parcela que está metida en el medio del monte, tienes que salir de madrugada para trabajar antes de que el sol te queme, antes del sol de mediodía. Por eso la jornada de campo normalmente es en la mañana y a mediodía ya paras, porque el sol no te permite trabajar. Entonces el pueblo se movía muy de madrugada, pero al moverse muy de madrugada la gente se tenía que ir a dormir temprano. Pero mi tatarabuelo, que repito, en aquella época era joven, se reunía con sus amigos y se iban al bar. Dizque a conversar. Por lo menos eso le decía a la tatarabuela. Vamos a charlar un rato, a intercambiar opiniones. Pero en realidad lo que pasaba es que se ponían a jugar cartas y a tomar yonque. Cuando había plata, cerveza, pero si no, el yonque era el licor. Y el yonque es un alcohol de caña que con muy poco te tumba. Pero el tatarabuelo tenía buena cabeza. Uno de esos días en que había estallado una tormenta en la zona, el tatarabuelo había estado bebiendo como le había dado la gana y salió bien borrachito. Porque de la cantina o salías bebido, alegrón, o salías borracho. Bueno, esa noche el tatarabuelo había salido borracho, completamente ido. Venía zigzagueando y cantando por la calle, rumbo a su casa.
Y él sabía cuál era su casa porque se guiaba por la torre de la iglesia. La casa de la familia queda al lado de la iglesia, frente a la iglesia realmente, pero ahí nomás. O sea que para él era muy fácil, levantaba un poco la cabeza, veía la torre y por ahí caminaba. Y así venía cuando estallaban rayos y truenos, relampagueaba la noche. Caía agua como cae agua en mi pueblo. Y la verdad que no sé en qué vendría pensando, que venía canturreando y con una sonrisa. Tenía puesto su sombrerón, el agua chorreaba por todas partes. Cuando de repente levantó la vista y unas 2 cuadras antes de llegar, en una esquina, vio una cabeza con cachos. Uy, 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 dijo. Este me ha venido a buscar a mí. Y ahora... Al principio pensó que era producto del trago. Dijo, no, esto es mi imaginación, yo tengo que seguir adelante. Y siguió caminando. Le pesaban las piernas, pero siguió caminando. ¿Y qué sucedía en ese momento? Que en su cabeza iba maquinando. ¿Y qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Otro rayo y lo volvió a ver. Y dijo, uy, ¿y ahora? Este me ha venido a buscar. Tenías la razón, Luchita. El diablo me iba a venir a buscar por borracho y mal marido. Pensó en irse. Pensó en dar la vuelta y largarse y escapar de la situación. Pero dijo, si en el pueblo se enteran, van a decir que soy un cobarde. Y yo no soy un cobarde. Me voy a enfrentar a él. Y que sea lo que Dios quiera que sea. Y siguió caminando. Segundo rayo, y ahí estaba la cabeza. En el tercer rayo parecía que ya no iba a ver nada cuando de repente unos cachos vio en la esquina. Estaba ya por llegar a la casa. Faltaba dar la vuelta a esa esquina donde él había visto la cabeza del diablo. Respiró hondo y dio los pasos hacia ahí. Y de repente un rayo cayó en la torre de la iglesia. Él no supo en ese instante si era el ruido de un rayo o el bramido del diablo, el rugido animal de esa bestia. Cayó al piso y 2 ojos que tenían ese color rojizo lo quedaron mirando. En su cabeza había pensado que el diablo se estaba frotando las manos porque se lo iba a llevar a él, que él era un buen hombre. Así lo encontró Luchita el día siguiente, tendido boca abajo, completamente mojado, los zapatos como a medio metro más allá, enterrados en el barro, y al lado de él, en una estaca, un toro estaba comiéndose su sombrero. Y esa fue la manera que le quitaron el trago a mi tatarabuelo. Hasta la próxima.